Greta Molthaus, 1 de febrero de 1947. Nuestra relación con el espacio psicológico. Estado igual lugar. Algunos de ustedes habrán oído decir que, mientras todos estamos en algún lugar del espacio físico, al mismo tiempo estamos en algún lugar del espacio psicológico. Es obvio que, una persona viviente, en cuanto a su cuerpo físico visible, debe estar en algún lugar del espacio físico, en algún lugar determinado. Pero, a no ser que se reflexione sobre esta cuestión, no es tan obvio que todos estamos al mismo tiempo en algún lugar determinado del espacio psicológico. Exteriormente, por medio de nuestros sentidos externos, podemos observar dónde nosotros o los otros están en el espacio visible. El trabajo se propone adiestrarnos para que observemos dónde estamos internamente, en ese espacio psicológico de que trata toda la enseñanza esotérica. Cada uno de nosotros reside en algún lugar de ese extenso territorio psicológico que es el mismo para todos. En este espacio psicológico interior, que solo pueden aprender los sentidos interiores, cabe la posibilidad de que un hombre o una mujer pasen su vida en algún lugar pésimo, sin darse siquiera cuenta de ello. En el trabajo buscamos cambiar nuestro hábitat interno. Por ejemplo, cultivar las emociones negativas, amar los estados negativos en general, nos sitúa en un mal lugar de ese vasto espacio psicológico interior, donde mora el espíritu de una persona. Esto es, podemos vivir físicamente en la comodidad y vivir, psicológicamente, en un lugar desdichado que, si fuera representado por el espacio visible, nos horrorizaría y trataríamos de escapar enseguida. Supongamos que la actividad psicológica favorita de una persona, aquella a la que más está acostumbrada, consiste en considerar internamente, en censurar a los otros, en hacerle cargos a los otros, en la violencia, en sentirse trastornado por cada acontecer de la vida, en ser negativa, y todo el resto. Entonces tal persona habita psicológicamente, espiritualmente, en un muy mal lugar interno. Vive interiormente en un mal lugar, por más sano que sea el lugar exterior donde pasa la vida. ¿Cómo salir, pues, de ese lugar? Primero, observando que es así y luego reconociéndolo. Después, por medio del trabajo sobre sí, para no identificarse con los propios estados. Recuerden que, estado es igual a lugar, en ese invisible reino interior que es el espacio psicológico. Sea cual fuera el estado en que está, es el lugar en que se ha colocado usted mismo. Supongamos que sus pensamientos son mezquinos, estrechos y que al instante se halla físicamente en una calle mezquina, estrecha. Por cierto, recibiría un choque. Esto no sucede en el espacio físico, y debemos agradecerlo. Pero siempre e instantáneamente, sucede en el espacio psicológico. Por eso, es preciso reflexionar nuevamente sobre el dicho que un estado es internamente un lugar. Sea cual fuera el estado en que esté internamente, psicológicamente, en cierto lugar. Este debe llegar a ser tan real para usted, como el lugar que le correspondería en el espacio exterior, donde al menos nos enseñan a no andar por la basura y el barro. Las emociones negativas son el lodo y la suciedad. Corresponde psicológicamente al fango, la suciedad literales. Como se dijo repetidas veces, vivimos en un lugar que para los otros es invisible. Nuestro cuerpo está en el espacio visible, pero nuestros pensamientos y estados de ánimo, temores, ansiedades, sentimientos, son invisibles y constituyen el lugar donde vivimos en el mundo psicológico. Es en este mundo psicológico donde realmente vivimos. Por eso se ha dicho que todos somos invisibles. Por medio de nuestro cuerpo visible intentamos, con torpeza, hacernos señas los unos a los otros. Pero en rigor somos invisibles, y casi desconocidos, los unos para los otros. Es muy extraño.
Empero, cuanto más se reflexiona sobre este particular, más se verá que es cierto. No vivimos en el mundo exterior que nuestros sentidos nos presentan, sino en el mundo psicológico invisible interior. Con todo, si compartimos el lugar en el mundo psicológico, comprendemos mejor las señas y quizá podremos prescindir de ellas. Esa es una de las razones por las cuales el trabajo nos enseña un lenguaje común, y a practicar un trabajo común, una disciplina común. Entonces estamos más próximos en el espacio psicológico. En ese espacio, en ese mundo psicológico espiritual, hay lugares definidos donde existe la posibilidad de recibir ayuda. No creo, tal como somos, que es posible estar en dos lugares al mismo tiempo, ya sea en el mundo del espacio físico, ya sea en el mundo del espacio psicológico. A este respecto, el trabajo se limita a decir que es imposible cruzar un río en dos barcas. Cuando se pone uno en contacto con una enseñanza que proviene de determinado lugar psicológico, al que habían llegado aquellos que trabajaron en el pasado, entonces, si la enseñanza es valorada y seguida, conduce al lugar donde, en el camino, se recibe ayuda. Otra realidad y otro significado empiezan a mostrarse en lo que hasta entonces fue tomado como la única realidad y significado. Toda forma de enseñanza esotérica o interior es un camino hacia un lugar. Por ejemplo, Cristo se llama a sí mismo el camino. Solo cuando es seguido hasta el fin, puede una persona transformarse en cristiana. Empero, las gentes se imaginan que son cristianas. Ahora bien, si un hombre no tiene centro magnético, ni sentido de escala, y, por lo tanto, carece de ideas positivas, no puede llegar a esas partes deseables de su territorio psicológico al que nos hemos referido. ¿Qué es lo que nuestra máquina, en nuestro aparato, corresponde y se relaciona con ese territorio? Los centros y las partes de los centros se abren en diferentes lugares. Las partes superiores y las partes inferiores de los centros tocan diferentes niveles en ese territorio psicológico, porque es un territorio de niveles superiores e inferiores, de valles y montañas. Por ejemplo, si se vive en pequeños yoes, en yos negativos, en pensamientos minúsculos, en diminutos sentimientos de sí y autosatisfacciones, y así en lo sucesivo, se vive internamente en un triste y sombrío valle. Estado es igual al lugar. Los malos estados ponen a un hombre, a una mujer, en un mal lugar psicológico. Es así, en la práctica es así. Pero merece pensarse en ello a menudo, esto es, en cuanto se sienta aunque levemente, responsable de sí mismo y de sus estados y deje de decir, o pensar en secreto, que se deben a la culpa de otro. Recuerde, dice el trabajo, que usted vino aquí para luchar solo consigo mismo. Agradezca a quien le da la oportunidad de hacerlo. Pero no se trata únicamente de venir aquí, esta idea se repite en todo el trabajo, donde quiera esté usted, trabajar sobre sí, ya sea aquí, ya sea en otro lugar. Obsérvese a sí mismo. Considere que el trabajo le ordena observarse. Luego, trabaje sobre sí mediante el material que ha recogido por la observación. Pero la gente se identifica demasiado con sus estados. Algo hace que una persona se sienta desdichada. ¿Acaso no se le ocurre a dicha persona que esto es exactamente aquello sobre lo cual debe trabajar? No, esa persona es simplemente desdichada, está totalmente identificada con su estado de ánimo. Mientras que, por medio de un relajamiento interior, la observación de los pensamientos y los sentimientos y las posturas, el recuerdo de algo dicho en el trabajo, quizá, logre hacer desaparecer el estado de ánimo con la velocidad del rayo o desvanecerlo gradualmente. ¿Por qué? Porque lo está observando, y así, no es dicho estado. Pero si lo desea y lo goza de la extraña manera en que solemos hacerlo, esto es, ama sus estados negativos, entonces ¿cómo es posible que estos desaparezcan?
Son tantos los que desean la desdicha o la ansiedad. Amar es querer. Hacemos lo que queremos hacer. Ser negativo y aborrecer es fácil. Aborrecer el ser negativo es difícil. Primero, es preciso sentir que, en el trabajo, tenemos derecho a no ser negativos. Esa es una observación muy profunda. No es la misma cosa que decir que, en el trabajo, no se tiene derecho a ser negativo. La fábrica del dolor de la vida exige estados negativos de la humanidad dormida. Solo el trabajo nos concede el derecho de no ser negativos. El trabajo, a este respecto, pagó el precio por nosotros. Otros han pagado. ¿No es una lástima el que no podamos observar nuestros estados malignos en lugar de ser ellos y tomarlos como si fueran nosotros mismos? ¿Cómo habremos de encontrar el principio de unidad en nosotros mismos, si tomamos nuestros cambiantes estados como si fueran yo? Esta conducta demuestra, según mi parecer, que no comprendemos el trabajo, ni tampoco vemos dónde empieza. El trabajo empieza en usted, no fuera de usted. Comienza con el estudio del lugar donde usted está ahora en el espacio psicológico interior. No quiere decir meramente que el reino de los cielos está dentro de usted. Son muchas sus moradas. Es ver ahora dónde está usted internamente. El trabajo le muestra en dónde está. Este es el estudio de sí. Este es el trabajo práctico.